Buenos días, queridos alumnos. Voy a proceder a grabar un vídeo donde voy a corregir los ejercicios que os envié sobre el cálculo de límite aplicando la regla de L'Hopital y también algunos ejercicios relacionados con uso y aplicaciones de la derivada, pero básicos, más que nada entendiendo la función derivada cuando existe, te proporciona la pendiente de una recta tangente a la gráfica en un punto. Así que voy a comenzar recordando lo que decía la regla de L'Hopital, muy importante. Venía a decir que si tienes que calcular un límite, como estoy señalando ahora, de un cociente de funciones, cuando x tiende a alfa, alfa puede ser un número real, que x tiende a un número, o bien a más infinito, menos infinito, de ahí igual. Si este límite de este cociente te proporciona una indeterminación del tipo 0 partido 0 o más menos infinito dividido entre más menos infinito, daría igual. Entonces se puede aplicar la regla y dice lo siguiente: calculamos este límite, el mismo límite, pero de la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Esto es importante porque hay gente que entiende que habría que hacer la derivada del cociente. Eso sería un error bastante grave. Es derivada del numerador dividido entre derivada del denominador. Hacemos el límite y si este existe, o sea, sale un número o más infinito o menos infinito, entonces coinciden ambos límites, el original y el último que se ha calculado. Esta regla se puede aplicar las veces que haga falta, siempre que salgan algunas de estas dos indeterminaciones, 0 partido a 0, infinito partido a infinito. Dicho esto, procedamos. Aquí teníamos el primer límite que he señalado en rojo, y lo calculamos cuando x tiende a 0, sale indeterminación 0 partido a 0. Esto es importante siempre indicar, cada vez que hay una indeterminación hay que decir cuál es y decir que es una indeterminación. Después, si vas a aplicar la regla del L'Hopital, indícalo. Aquí lo tengo indicado, aunque ponga simplemente el L'Hopital, ya se entiende que vas a aplicar la regla. Entonces procedemos. Sería el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es una diferencia de funciones en este caso. Sería derivada del logaritmo de 1 más x, que es 1 partido 1 más x, derivada del seno de x, coseno de x. Dividido entre la derivada del denominador, que sería una diferencia también de funciones, x menos seno de x. La derivada sería la derivada de x, que es 1, menos derivada del seno de x, coseno de x. Yo aquí aconsejo que en esta expresión de aquí que estoy señalando en verde, agrupáis todo en una única fracción. ¿Eso cómo se haría? Pues mira, en el numerador haríamos esta recta, esta diferencia con el denominador común, teniendo en cuenta que después este denominador común, 1 más x, pasaría multiplicando el denominador. Yo lo tengo hecho aquí. Vuelvo a calcular el límite, sale 0 partido a 0 indeterminación, pues aquí le indico aquí debajo, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. Sería el límite, el mismo límite de la derivada del numerador que tengo hecho aquí, mucho cuidado con los signos, dividido entre la derivada del denominador. Teniendo en cuenta que el denominador es un producto de funciones, pues tendremos que aplicar la regla de la derivada del producto. Yo la tengo hecha aquí. Cuando uno hace este límite, cuando x tiende a 0, sale en el numerador el límite es menos 1, el denominador el límite es 0, que es una indeterminación. Si estudio límites laterales, que esta es la parte más delicada en este caso, el problema no está en el numerador cuyo límite es menos 1. El problema es que este denominador que tiende a 0 habría que afinar. Si nos acercamos a 0, el límite sería por la derecha o por la izquierda de 0. Esto es la forma más fácil de verlo, puesto que esta función que está en el denominador es un poquito compleja, es representarla gráficamente utilizando, por ejemplo, Desmos, una aplicación de móvil y en web bastante cómoda. Fíjense que aquí aparece a la derecha del todo la función y se puede ver cuando x se acerca a 0 a la derecha que el límite tiende a 0 por la derecha. Por eso este límite ya no sería indeterminación, sería menos infinito. Y cuando x se acerca a 0 por la izquierda, la función que aparece aquí, 1 menos coseno de x, etcétera, tiende a 0 pero negativamente, lo cual ya soluciona la indeterminación cuando x tiende a 0 por la izquierda. Se observa que los límites laterales no coinciden, luego la respuesta es que el límite original no existe. ¿Vale? Bueno, ahora si pasamos al siguiente límite, que está aquí señalado, es una diferencia de funciones no cociente. Mi consejo, ya lo he dicho en el grupo de Telegram, pues yo agruparía la recta en una única fracción con el denominador común. Aquí lo tengo hecho, calculo el límite, sale 0 partido a 0 indeterminación, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital como hice antes, teniendo en cuenta que tendría que hacer el límite de la derivada del numerador, que la tengo aquí hecha, y lo divido entre la derivada del denominador, que es un producto, y la tengo aquí. Vuelvo a aconsejar agrupar este cociente en una única fracción, evitando que en el numerador y denominador hubiera fracciones por separado.
Yo lo tengo hecho aquí debajo, como podéis observar, y cuando calculo el límite sale 0 partido a 0. A alguien le puede sorprender quizás que quede reducida este cociente tal como viene aquí, pero es que claro, tú piensas que en el numerador, cuando lo agrupes, va a aparecer la x dividiendo a todo, y en el denominador, cuando lo agrupes en una sola fracción, también aparece que es dividiendo. He simplificado las x que están dividiendo tanto el numerador como el denominador. Por eso me queda solo esta parte de aquí. Como estoy diciendo antes, como dije, pues sale este límite de una indeterminación, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital, derivo el numerador, que es 1, divido el denominador teniendo las precauciones adecuadas y ya no tengo indeterminación, porque este límite precisamente existe, sería un medio y por lo tanto, según decía la regla, el original, que era este de aquí, pues tendría ese límite. Que por cierto no coincide con la respuesta, que pone menos un medio aquí, entonces es un error, lo correcto es un medio. Vale. Si sigo con el siguiente caso, pues lo tengo aquí señalado, calculo el límite, sabiendo que el arco tangente de x cuando x tiende a 0 es el arco tangente de 0, o sea, el ángulo cuya tangente es 0, que es 0 radianes, dividido entre el límite del denominador, que también es 0, sale una indeterminación, aplico la regla de L'Hopital, obtendría esto de aquí, pero vuelvo a decir lo de antes, aquí en el numerador aparece una fracción menos 1, yo agruparía en una sola fracción, y el denominador que habría común en el numerador pasaría multiplicando. Yo lo tengo hecho aquí ya debajo. Vuelvo a calcular el límite, sale indeterminación 0 partido 0, por lo tanto vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital, teniendo cuidado al hacer la derivada no del numerador, porque la derivada de menos x cuadrado es fácil, sino la del denominador, que es un producto. Aquí lo tengo hecho, vuelvo a calcular el límite, sale otra vez indeterminación, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital, y cuando lo hago, observe que el denominador sale un poquito largo, porque piensa que tendrías que derivar todo esto de aquí, pero sin hacer mucho cálculo, al hacer el límite cuando aquí tiende a 0, el denominador tiende a 1. El numerador claramente tiende a menos 2, y esto ya no es indeterminación, sale el límite menos 2, que sería el límite de original, aplicando la regla de L'Hopital. Continuamos con el siguiente límite que tengo señalado aquí en rojo. Si hago el límite directamente sale 0 partido 0 en determinación, aplico L'Hopital, derivo el numerador, derivo el denominador, o sea, hago el límite y otra vez vuelvo a ocurrir lo que pasaba antes. Aquí aparece en el numerador una diferencia de una fracción con el coseno de x, lo agrupo todo en un solo denominador y después el denominador coseno cuadrado de x pasaría multiplicando al denominador. Aquí lo tengo hecho. Hago el límite, sale 0 partido 0, aplico L'Hopital otra vez, lo cual tendría que hacer la derivada de 1 menos coseno al cubo de x. Hay que tener un poco de cuidado en respetar el menos, que está multiplicando como si fuera menos 1 multiplicando, y la derivada del coseno al cubo es 3 por coseno cuadrado de x, disminuye una unidad el exponente, pero no te olvides después de multiplicar por el coseno de la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Aquí está señalado. En el denominador hay que hacer la derivada de este producto, teniendo un poco de cuidado al hacerlo, sale todo esto de aquí. Y nótese aquí una cosa, esto parece bastante complicado, solamente que menos por menos es más en el numerador, vale, pero aquí aparece una suma de productos donde hay un denominador común que es seno de x, aquí y aquí. Vale, podría sacar factor común el seno de x en la suma. Pero claro, se simplificaría con el seno de x que aparece multiplicando en el numerador, lo cual se reduce bastante el límite con esta simplificación y teniendo un poquito de cuidado con lo de menos por menos más y este menos de aquí, pasarlo aquí delante, pues tendríamos esto. Si uno vuelve a calcular el límite, ya no sale indeterminación, sale 3 partido 1, que es 3, y con eso pues habríamos terminado. Sería el valor del límite original. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente caso, el siguiente límite, que sería este de aquí, el apartado E. Hago el límite cuando aquí tiende a 0, que sería una indeterminación saldría, teniendo en cuenta que el seno de x tiende a 0 cuando x tiende a 0 y e elevado a 0 tiende a 1, claro. En el numerador sería el límite 1 menos 1, 0, el denominador 0. Bueno, aplico la regla de L'Hopital con los cuidados que hay que tener, sobre todo al derivar e elevado a seno de x, que lo tengo aquí. En el denominador es fácil hacer la derivada. Vuelvo a salir otra vez determinación 0 partido 0. Aplico otra vez la regla de L'Hopital.
Hay que tener un poquito de cuidado al derivar el numerador, que es una diferencia, pero bueno, la derivada de elevado a x se queda igual, menos, y ahora la derivada de aquí, un producto. Lo he desarrollado en esta parte de aquí. La derivada del denominador es fácil, porque la derivada de 2x es 2, y sin hacer mucho cálculo y ninguna operación, calculando el límite cuando aquí tiende a 0, ya el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 2 y habríamos terminado el límite. Bien, el siguiente ejemplo, que sería el último en relación a los límites, vuelve a ser el límite de una diferencia. Yo lo agrupo en una sola fracción, esta parte, con el denominador que sería x cuadrado menos 1 por el logaritmo de x. Hago el límite y sale indeterminación, 0 partido 0, aplico L'Hopital. No voy a repetir otra vez porque sería hacer la derivada del numerador y dividir entre la derivada del denominador y hacer el límite. Aquí vuelve otra vez a pasar que hay una diferencia de 2x y una fracción, 2 partido x. Aquí habría una suma de este producto de funciones más una fracción, una función racional. Yo agruparía numerador y denominador con una única fracción, con el mismo denominador x, y después simplifico los denominadores, tanto del numerador y denominador, que serían el mismo. Al final saldría este límite. Vuelvo a hacer el límite, cuando x tiende a 1 sale indeterminación, aplico L'Hopital, hago el límite de la derivada del numerador, que es 4x, el derivada del denominador, que hay que tener un poquito de cuidado porque es una suma y una diferencia de un producto y una x cuadrado y un 1. Tendría que derivar este producto más la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de una constante, que es 1, 0, y te quedaría esto. Vuelvo a hacer el límite cuando aquí tienda 1 y sale el límite del numerador 4, el denominador tiene límite 4, por lo tanto el límite total es 1, que sería el valor del límite original. Y ya con esto pues terminamos la parte de límites. Ahora entramos en la parte donde aparece vale. Uy, me salta el 14. Bueno, da igual. Aparece un límite aquí, cuando x tiende a 0, de un cociente de funciones donde hay dos parámetros a y b, que es lo que te pide, sabiendo, atención, que el límite es finito, o sea que sale un número y en concreto 1. Esta parte es clave. Si uno hace el límite directamente, tal cual, de esta función, de este cociente de funciones, cuando x tiende a 0 sale en determinación. Uno aplica la regla de L'Hopital y llegaríamos hasta aquí. Pero claro, cuando uno calcula el límite, cuando x tiende a 0, el numerador tendría b, al parámetro b, y el denominador tendría 0. Que por cierto, el denominador viene, esto que aparece aquí, de aplicar la regla de L'Hopital y hacer la derivada del seno de x cuadrado, que sería la derivada del seno es el coseno de x cuadrado, y después habría que multiplicar por la derivada de x cuadrado de 2x. Lo que pasa es que en vez de dejarlo así, el 2x multiplicando a la derecha, mi consejo es que pasen el 2x multiplicando por delante, porque si no uno puede confundirse y creer que este x cuadrado habría que multiplicarlo a 2x, algo que sería bastante erróneo porque el x cuadrado va ligado al coseno, es coseno de x cuadrado, es toda una pieza completa, ¿vale? Bueno, dicho esto, si calculamos el límite cuando x tiende a 0, repito, saldría el límite b partido 0, y aquí está un poco la clave del asunto. B tiene que ser 0 necesariamente. ¿Por qué? Que habría que decirlo, explicarlo. Porque si b no fuese 0, evidentemente el límite de un número, el numerador, si se acerca a un número que no es 0, dividido entre algo que se acerca a 0, nunca jamás puede ser finito. O bien saldría más infinito o menos infinito si me pongo a estudiar límites laterales. De hecho, hasta podría no existir. Pero claro, como el límite te dice que es finito, b tendría que ser 0, ¿vale? Y haciendo b 0 saldría una indeterminación. Aplico la regla de L'Hopital, como indico aquí abajo, y tendríamos este límite. Límite de la derivada del numerador, que ya la tengo hecha aquí, la derivada de este producto, que lo tengo aquí, y cuando uno calcula el límite, cuando x tiende a 0 sin hacer ninguna operaciones, saldría 2a más 1 partido 2, y como es finito y vale 1, después solamente tengo que despejar la a, es como si fuera esto una ecuación de primer grado con una incógnita, y sale a igual a un medio, y con eso ya justificamos el valor de a y el valor de b, que era lo que nos pedía en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno. Uy, aquí saltamos a la parte de los problemas. Me falta el 10. No he hecho el 10. Ha desaparecido. Bueno, pues nada. Por no cortar la grabación,
voy a continuar con los ejercicios siguientes. De todas formas,